Hello, bienvenidos a un nuevo vlog. Esta semana voy a estar trabajando en la identidad visual para un cumpleaños con temática italiana, para lo cual voy a ilustrar al personaje principal, que es el cumpleañero, obviamente. Y por otro lado también empezaré con la producción de nuevos sketchbooks y notebooks para por fin hacer la reposición en la tiendita. Actualmente la atención al cliente y las ventas de la tiendita van a estar pausadas hasta finales de noviembre, porque voy a estar participando en una feria justamente para esa fecha, pero pronto me voy a ir de viaje, entonces literalmente tengo los días contados para dejar todo listo y organizado para esas fechas. También voy a estar trabajando en otros proyectos freelance que ya se los he mostrado en otros videos, así que en este video no vamos a hablar de eso, pero mientras me preparo mi café quiero hablar sobre una realidad que puede ser incómoda pero necesaria para cualquier artista que quiera vivir de su arte. Ya desde hace un tiempo he venido leyendo a otros ilustradores y artistas batallar con la idea romántica de vivir al 100% de la acción de ilustrar o dibujar o pintar, etc. Es un debate constante con la fantasía de que con el solo hecho de crear y dibujar cosas bonitas, el dinero aparecerá mágicamente. Pero hoy vengo a decirte las cosas como son y el por qué no puedes vivir al 100% solo de crear cosas bonitas. Y que en realidad, si quieres hacerlo, tienes que ser mucho más que solo un ilustrador. Creo que en la actualidad todos pasamos por esta etapa de sufrimiento porque obviamente solo queremos dedicarnos a dibujar, a pintar, a ilustrar y a crear lo que nos provoque. Pero la verdad es que si queremos hacer de esto un negocio, no podemos dedicar nuestro 100% solo a dibujar. Y esta es una verdad que yo creo que a nadie le gusta escuchar y sé que a muchos les fastidia, pero tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender a hacer marketing y aprender a vender. Y eso obviamente implica desarrollar otras facetas como artistas y no solo como ilustrador. Y creo que lo que sucede es que tendemos a confundir mucho el saber hacer marketing para vender tu arte en automáticamente convertirte en, no sé, como un robot corporativo, y obviamente nada que ver. También se trata de lo que representamos y de lo que queremos transmitir a alguien. Tenemos que poder contar qué vendemos, cómo lo hacemos, y creo que lo más importante es el por qué lo hacemos. Para poder aplicar esta teoría a nuestro trabajo, debemos ir un poco más allá de simplemente decir, por ejemplo, hago ilustraciones y vendo productos ilustrados, ya que nuestro porqué no es simplemente lo que hacemos, sino lo que nos mueve a crear lo que estamos creando, valga la redundancia. Como ilustradores que también quieren ser emprendedores, debemos contar cuál es nuestro propósito. Por ejemplo, en mi caso, uno de mis propósitos es inspirar a otros a ver el mundo a través de las narrativas que cuentan mis ilustraciones, pero también ayudar a otros creativos a creer en el poder de la creatividad que tenemos como seres humanos y así poder encontrar nuestra propia voz como artistas, ya que creo que el arte no es solo un producto, sino una forma de contar historias y de conectar con otros que sienten esa misma pasión. Definir esta parte, definir nuestro porqué o nuestra razón, realmente es la parte más importante para aprender a vender, pero también es la parte más difícil de descubrir porque considero que requiere de muchísima introspección. Entonces hay que aprender a mirar más allá del producto que vendemos o que ofrecemos para entender qué es lo que realmente nos apasiona o qué problemas queremos resolver o incluso cuáles son las creencias que nos impulsan a crear lo que sea que estamos creando.
nuestro porqué se manifiesta en absolutamente todo lo que creamos, o al menos así debería ser. Por otro lado, el cómo es simplemente el desarrollo de nuestro propósito. Por ejemplo, todo lo que ven aquí en mi canal es mi cómo, porque la mayoría de mis videos, por no decir todos, muestran mi proceso de elaboración de principio a fin, tanto de ilustraciones como de productos, etcétera, etcétera. Mis ilustraciones, por ejemplo, se centran la mayoría del tiempo en narrativas y para eso existe y tengo un proceso de conceptualización. Por otro lado, mi forma de trabajar mis productos o los artículos que tengo en la tiendita es artesanal siempre y cuando esté en mis posibilidades. Cuido mucho cada detalle y me comprometo un montón con la calidad y con el valor de todo lo que sea hecho a mano. Y por otro lado, mi relación con mi comunidad, con ustedes, es de apoyo mutuo. Entonces no es solo una forma de interactuar, sino que también es la manifestación de mi creencia en la colaboración y en el poder de compartir experiencias de forma abierta. Y obviamente en el cómo también pueden entrar nuestros principios o los valores que utilizamos para cumplir con nuestro propósito. Como ya saben, quienes ya conocen mi trabajo artístico, yo hago ilustraciones bien enfocadas en la fantasía, con estilo anime semirrealista, muy inspirado en el Art Nouveau, por supuesto, con narrativas que van desde conceptos culturales hasta cotidianidades. Por otro lado, también vendo artículos de papelería, franelas, tote bags y variedad de productos con mis ilustraciones. Y además de eso, creo contenido en YouTube y tengo una comunidad abierta de artistas de todos los niveles y de varias disciplinas. Entonces, el qué es básicamente el resultado de mezclar nuestro porqué y nuestro cómo. Es básicamente lo más fácil de identificar porque simplemente es el producto que ofrecemos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, al conectar estos tres pilares, el qué, el por qué y el cómo, dejo de ser simplemente una ilustradora que vende productos ilustrados para convertirme en alguien que ayuda a otros a encontrar su voz creativa y a conectar a través de la ilustración. Y esta es la clave para generar una conexión emocional con tu público, convertir a tus seguidores en una comunidad leal y eventualmente en compradores. Y hablando de cómo manifestar ese por qué y ese cómo en proyectos tangibles, quiero diseñar un póster para la identidad del cumpleaños que les mencioné, pero me ha costado encontrar la tipografía ideal para este proyecto. Quiero algo que tenga como un toque retro, como vintage, que encaje perfectamente con la temática. Y aquí es donde entra Kittl a ayudarme. Kittl es una plataforma de diseño intuitiva para profesionales y no tan profesionales que nos permite llevar nuestras ideas a un formato digital de una forma súper intuitiva y rápida. Para crear el afiche del cumpleaños, lo primero que voy a hacer es subir las ilustraciones del personaje que creé en Procreate y usando esta herramienta de vectorización de Kittl lo voy a convertir en vectores automáticamente en menos de un minuto. Es sumamente rápido, especialmente con este tipo de ilustraciones lineales. Ahora que tengo las ilustraciones vectorizadas, puedo escalarlas a cualquier tamaño sin perder la calidad, lo que es perfecto para hacer el afiche de cualquier tamaño. Ahora, para el texto, que es justo lo que me estaba frenando, solamente tuve que escribir retro en su buscador de fuentes, que por cierto me parece genial que tenga un buscador, porque esto siento que ahorra muchísimo tiempo. Tomando en cuenta que Kittl tiene una biblioteca de más de 1200 tipografías, fácilmente pude haber perdido muchísimo tiempo buscando y probando tipografías, pero su buscador me permitió encontrar esa fuente vintage y retro que estaba buscando y que le dio el toque perfecto a la ficha. Como pueden ver, el resultado encaja perfectamente con el proyecto y es justo lo que estaba buscando. Si les interesa explorar esta herramienta, pueden empezar y registrarse totalmente gratis en Kittl y además les dejo un enlace en la descripción con mi código ANDRASYT, con el cual pueden obtener un 25% de descuento en todos los planes mensuales y anuales que ofrece Kittl para nuevos usuarios. Ahora, una realidad es que nadie nos debe nada. Nadie nos debe la acción de comprar nuestro trabajo solo porque lo hacemos nosotros. Si hay algo que yo no tolero y que he visto muchísimo en redes sociales es el pity marketing o vender a través de la lástima. Y lamentablemente por alguna razón es algo muy común hoy en día en internet. Creo que hay una gran
diferencia entre expresar tu frustración por alguna situación que estás pasando durante el proceso a decir de forma constante cosas como, ay, todo lo que hago es horrible y por eso no vendo, o me esfuerzo tanto y nadie ve todo lo que hago para hacer lo que estoy haciendo. Saber vender nuestro trabajo es saber comunicar nuestro porqué. Y ya lo he dicho muchas veces, y si has visto mis videos ya lo sabes, pero no está de más recordar que nosotros como artistas no vendemos necesidades básicas, no vendemos alimentos ni vendemos medicinas. Todo lo que creamos nace de una necesidad de expresión que viene de nosotros mismos. Y así es como nuestro arte se convierte en algo que las demás personas sienten que debe existir. Entonces, cuando alguien colecciona tu arte, cuando alguien compra tu arte, también colecciona una parte de ti como artista y una parte de tu proceso. Hoy en día, el marketing y las ventas son partes integrales de ser artista, siempre y cuando quieras crear un negocio con tu arte. Estas ya no son actividades que van separadas de tu arte, sino que son extensiones de tu proceso creativo. Son procesos que van de la mano con tu autenticidad. Entonces, para resumir, tener un negocio con tu arte no te hace menos artista. Esto es algo que muchos creen que es así, pero no es verdad. Ver tu talento como un negocio tampoco está mal. En realidad, eso es lo que te va a permitir generar ingresos con lo que haces y convertirlo eventualmente en un trabajo real, creando también una comunidad que no solamente te sigue, te apoya y también quiere ser parte de lo que haces. Espero que este video les sirva para cambiar un poco la mentalidad en cuanto a hacer de tu arte un negocio.